Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamas y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Les voy a estar mostrando la cuenta en el servidor 83, algunas alineaciones de héroes que tenemos aquí, hablando un poco del reino. Bien, de este reino que la verdad que estoy muy agradecido, me han dado mucho su apoyo, o sea, del rey y en general todos los jugadores. Bien, del reino, tenemos varias alianzas. Pero vamos a ir mirando. Prácticamente tenemos la alianza TG-TM. Es la alianza en la que estamos. Que prácticamente es The Grids. The Grids, o sea, mi inglés es un desastre, así que me disculpo si lo pronuncio mal. Bien. Darle las gracias a Ale The Grid, que es prácticamente quien está como rey. Y es el jugador más fuerte aquí en el servidor. Bien. Y bueno, la alianza prácticamente tiene un buen poder. Tenemos unos buenos rankings ahí. Voy a mostrar algunas cosas. Y mencionar también los eventos que, o sea, mostrar una primera impresión de los eventos de la fiesta de Navidad y eso. Va a ser un video medio genérico, mostrando varias cosas. Pero bueno, espero que les guste, que les sirva. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Y bueno, espero que les agrade este video del juego Age of Empires Mobile. Bien, aquí mostrando en el servidor que estamos actualmente, el servidor 80 y vamos a mostrar 83 dice por acá. Ciudad nivel 30, franceses, edad de gloria, servidor imperio 83. Bien, y vamos a mostrar los rankings. En clasificación tenemos al jugador más fuerte, al rey prácticamente. Bien, podríamos decir. Prácticamente esfuerzo inquebrantable, 63 millones llegando a los 64 millones de poder. También romanos, edad de gloriosa y en las regiones que están y la región de origen. Luego tenemos a el jugador Reka, bien también, que es prácticamente el que está en el top 2. Hyunmo también en el top 3. Hay varios coreanos, hay de todas las nacionalidades. Bien, Old Spartacus GR, aquí en el puesto 6 su servidor. Well, puesto 7 y todo así, bien. Y prácticamente en el tema de las alianzas tenemos a The Great, que prácticamente es la top 1 con 1320 millones de poder. TGK y bueno, prácticamente tenemos una buena familia, alianzas que están todas prácticamente bastante unidas. Y nos estamos preparando para competir en el KVK. Bien, ahí participando también un poco de el gobernador más poderoso. Estoy en el puesto 5 en esta etapa. Y en general estoy en el 42. Preparándome un poco, participando. Pero va a estar medio complicado, ya tiene 52. O sea, el top 1 y eso no voy a llegar ni ahí. Pero bueno, intentaremos llegar lo más alto posible para por lo menos recibir. O sea, tendremos que tratar de llegar mínimo al top 10 de ser posible para recibir algunas medallas del héroe Ahsoka. Bien, aunque también tenemos las medallas de Justiniano el Grande. Esto porque me interesa, porque mi marcha principal prácticamente, si se fijan, es Aníbal, Justiniano el Grande con Ahsoka. Bien, poco a poco Aníbal ya está prácticamente maxeado. Justiniano estamos viendo de conseguir medallas en el gobernador más fuerte. Y bueno, Ahsoka también allí, tratar de conseguir un par de medallas de estos dos héroes para irlo subiendo poco a poco y terminar de armar esta marcha, que si bien está sólida y ya tiene T7, aún les falta. Luego, bueno, hay una marcha acá secundaria de infantería, ya tenemos a Miyamoto y a Tribhuvan prácticamente completamente maxeados. Nos faltaría en algún momento a Constantino, pero Constantino lamentablemente es del cofre VIP. Prácticamente creo que ya ahí ya lo vamos a tener bastante bien subido y no sé, no habrá que ver, veré. Veremos qué hacemos. Bien. Luego tenemos acá a Huamulan con Atila el 1, con Ragni. Prácticamente están bastante bien. O sea, Mulan está ya al máximo. Bien. Poco a poco armar esas marchas. El Cid
para caballería con Tariq y Busra. Es como caballería secundaria, prácticamente infantería. Buscamos, ya que somos prácticamente principalmente caballería, buscamos tener una marcha que pueda protegernos del counter de la caballería, que como ustedes saben, si vamos a la parte de las ventajas de las unidades, tenemos que, si nos enfocamos en caballería, nuestro counter va a ser piqueros, y que a su vez tendríamos que tener una marcha de espadachines para poder defendernos de esos piqueros y tratar de bajarlos. Bien, y somos fuertes contra los arqueros, que serían los counters de nuestros espadachines. Bien, o sea, tratar de poder defendernos, o sea, generar una marcha, la main en la que te vas a enfocar, en este caso caballería, y luego, bueno, la secundaria, tratar de tener la que sería la potente contra nuestro counter. Bien, para tener el counter del counter, por decirlo de alguna forma, y al menos ir y protegernos de alguna forma nuestra principal, y bueno, obtener mejores resultados en el combate. Acá tenemos lo que les mostraba, otra más de caballería. Y bueno, aquí abajo tenemos a nuestros queridos piqueros. Bien, que están prácticamente al final y no, aún les falta bastante por recorrer para terminar de construirlos. Vamos a enfocarnos en esta y en estas dos primero. Y bueno, luego ya cuando podamos decir que tenemos estas finalizadas, veremos las otras. Bien, luego tenemos por supuesto que en varios eventos estamos participando. Bien, por ejemplo en expediciones tenemos que el ejército militar ya prácticamente terminamos 50 de 50. Esto me imagino que en el futuro irán a agregar más, o sea, podremos darle en reiniciar, pero nos reinicia acá y otra vez volvemos. Y acá podemos apreciar héroes que son interesantes, que es Hatshepsut, que podemos ver sus habilidades, que seguramente en algún momento van a llegar a Rise of Kingdom, todavía no sabemos cuándo. Ya aquí nos vemos otro héroe, bien, que no habíamos visto en otros momentos. Tenemos a Rike V, que todavía no ha llegado, seguramente sea también de temporada 2 o temporada 3, habrá que ver. Tenemos a Saladino, que ya lo habíamos visto anteriormente, y tenemos por supuesto al héroe Alejandro Magno. No sabemos estos héroes cuándo van a llegar todavía, porque lamentablemente los desarrolladores aquí no son tan ordenados como estamos acostumbrados en el juego Rise of Kingdoms y en Call of Dragon y otros juegos de este tipo, que más o menos sabías un poco el orden que iban a dar los desarrolladores y te decían, yo que sé, tal héroe es de temporada 2, temporada 1, temporada 3. Acá no tenemos mucha noción, creo que todavía les falta tratar de ordenarse. Creo que como vieron que la comunidad prácticamente muy rápido les pedía lo que era el KVK, se han apurado en trabajar en eso y han dejado otros detalles de orden un poco para atrás. Bien, muchas preguntas por el tema de el evento restablecimiento del héroe. Ese evento habían dicho en un momento que sí, que lo iban a traer de nuevo, y ahora pues supuestamente están diciendo que lo hablaron con los desarrolladores, se lo hicieron llegar varias veces, no sé qué, y ahora aparentemente los desarrolladores le están diciendo que el evento estaba enfocado principalmente a que los jugadores nuevos se pudieran equivocar y pudieran corregir los héroes en el futuro. Y que bueno, ahora no tienen planes de hacerlo, que bueno, estarán abiertos y verán el día mañana que se hace, pero prácticamente nos están diciendo que no. Bien, como vimos en el servidor pionero, que supuestamente veíamos que podrían traer el evento cartas de deseo, y no lo vemos, o sea, no está, o sea, no lo trajeron al final. Bien, lo que trajeron es el KVK y se supone que es la casa de los saqueadores, pero que todavía no vemos en el juego. O sea, seguimos esperando, esos eventos están anunciados, que quiero pensar y me imagino que puede ser un tema de que estaban trabajando en los eventos de Navidad, ya los tienen terminados, los van a estar lanzando en estos días. Y bueno, ahora van a estar trabajando en la corrección en este mes de los lags, los bugs y todos los errores que pudimos detectar, como era el caso de la taberna, que te decía en las misiones, por ejemplo, en este desafío acá, desafío en el principal, te decía lleva tu taberna al nivel 5, o la tenías en nivel 15 y te seguía saliendo ese error, y así muchos errores más que la comunidad detectó. Seguramente estén trabajando en corregir eso y espero que lo hagan. Bien. Luego tenemos en el tema de expedición, que le había dicho, prácticamente ejército militar, 50 y 50. Esperemos que en un futuro agreguen más. Igual sirve porque prácticamente nos va a dar una recompensa más o menos ahí, que podremos gastar luego en la tienda. Ir juntando. Y luego tenemos en expediciones, en Arena Suprema, prácticamente estamos en el top 3.
Bien, estamos en el top 3 por ahora. En este caso recomiendo, por ejemplo, guardar una o dos por si te llegan a bajar del top. Bien, y querés competir y atacar de nuevo para llegar a subir. O sea, a ver, prácticamente son los principales, los jugadores más fuertes. Ya seguramente no sé si les voy a poder hacer mucho. No creo que vaya a poder, si le doy en desafiar. No creo que le gane a ninguno de ellos dos. O sea, 63 millones de poder y 38 y tienen T7 y mejores héroes. Va a estar complicado. Así que creo que prefiero quedarme ahí en el top 3 y listo. Bien, luego tenemos tácticas de isla. No podemos seguir avanzando porque está bloqueado. Lo que me dice es que se desbloquea el día 19. O sea, supuestamente hoy se debería de haber desbloqueado. No entiendo. Se desbloquea. Quiero pensar que dice 19 del 12. Hoy es 19 del 12. Ya tendría que haberse desbloqueado y no me deja hacer nada. O sea, estoy trancado, no puedo llegar. Pero bueno, es lo que hay. Y en clasificación estamos en el top 3, prácticamente porque estos otros jugadores lo hicieron en menor tiempo. Yo no sé si podría, creo que no voy a poder hacerlo nuevamente. No te deja prácticamente. O sea, estaría bueno que te dejara intentarlo otra vez. Ya estoy en nivel 11, tengo que esperar. Pero estaría bueno que te dejaran intentarlo nuevamente a ver si podés hacerlo en menos tiempo y podés clasificar más arriba. Pero bueno, aparentemente no. Bien, y bueno, esto es las expediciones más o menos. Vamos a ir a la parte de los eventos que se vienen. Acá ya estamos viendo prácticamente aventura invernal, explorador, explorador Niveo. ¿No será navideño o algo de eso? ¿Qué? Creo que se equivocaron. Niveo, ¿qué carajo es Niveo? Ay, quién sabe. Bueno, veremos qué quisieron decir con eso. Reino congelado. Acá me imagino que te darán la skin. Regalo de la noche de nevada. Y festival de nieve. Bien, estos son los eventos de Navidad. Que seguramente conociendo a los desarrolladores, esperemos, vamos a romper una lanza por ellos y vamos a creer que van a traer algún evento free to play. Lo que veo que uno de los eventos es de Alianza, que vamos a verlo mejor uno por uno. Aventura invernal, acá lo que nos dice recompensas. Bien, nos da estas recompensas que son puntos de nieve. Los puntos de festival se pueden usar en los eventos de festival de nieve. Luego veremos eso. Acá tenemos regalo del Festival de Nieve. Recompensas garantizadas son estas, que esto nos da luz festiva, luces festivas deslumbrantes. Se pueden usar en los eventos de Festival de Nieve. Habrá que ver qué hace eso. Y acá tenemos este que nos da un 16.67%. Este quizás tengamos que conseguir adicionales en paquetes porque tiene una menor caída. Y este aparentemente tenemos un 83.33%. Pero estos pueden ser engañosos. Estas posibilidades que te colocan no tienen por qué ser 100% reales. Bien, habrá que ver qué pasa, tenemos que esperar. Ya con las decepciones que nos llevamos con los dos eventos anteriores, no le tengo muchas expectativas. Espero que me cierren la boca y que sea mejor de lo que esperábamos. Bien, prácticamente este es el evento de los 7 días que hacemos distintos tipos de misiones y nos van dando estas recompensas adicionales. Así que veremos qué es lo que pasa. Luego tenemos el explorador Niveo, no sé qué es. Nos dan, por ejemplo, la posibilidad de conseguir la ficha de reclutamiento o de llegada del héroe legendario. Bien, y acá tenemos monedas imperiales, no sabemos cuáles son. Nos dan estos, bola de nieve. Acá tenemos copo de nieve, estos dos también los vamos a necesitar. Horario del evento, nos dice la fecha. Reglas del evento, durante el evento los jugadores reciben 5 intentos de exploración de pilas de nieve al día. Hay que ver esto qué es. Los intentos que no se usen no pasarán al día siguiente. O sea, sí o sí, tenés que ser activo y gastarlos todos los días. Se pueden comprar intentos adicionales, obvio. La parte Pay to Win tiene que estar con todo, con monedas imperiales. Una vez que se hayan agotado los intentos diarios, una vez que agotamos los 5, podemos comprar más. O sea, espero que no me pongan 999 con monedas imperiales y que sea Rey Pay to Win. Esperemos que no. Úsala y que no nos den recompensas horribles. Espero que valga la pena el evento por lo menos. Usa la función de exploración para localizar una pila de nieve cercana. Elige una misión aleatoria de la pila y obtén recompensas al completarla. Habrá que ver esto qué carajo es. Bien, las misiones de cada pila de nieve duran 12 horas.
Complétalas antes de que se acabe el tiempo para conseguir recompensas. Bien, todos los días tienen que hacer todas las misiones. Una vez que explores una pila de nieve, no podrás explorar la siguiente hasta que finalices la cuenta regresiva. O sea, sí o sí tendremos que hacer esto. Así que bueno, estén atentos y métanle. Puedes abandonar la misión requerida. Proceda con cautela. Hay que ver eso si te consume. Esos intentos hay que tener cuidado. Bien. Reino congelado. Acá me imagino que debe ser donde podemos conseguir la skin que nos han mostrado. Que lamentablemente son skins. O creo que lo muestran después. Skin, o sea, estaría bueno que las skins fueran permanentes. Veo que la skin dura un día y cosas así, pero no te dejan conseguirla permanente. Reglas del evento. Envía bolas de nieve y copos de nieve recolectados durante el evento Festival de Nieve para ganar puntos de festival y contribuir a la construcción del muñeco de nieve. Este como es un evento de alianza o de servidor en realidad. Alcanza hitos de progreso personal para ganar recompensas que se pueden reclamar una cantidad ilimitada de veces durante el evento. Hay que ver esto, o sea, si nos regalan estas medallas, o sea, si podemos conseguirlas, espero que no tenga tareas pay to win exclusivas, que sino que sea equilibrado y que sea equitativo con todos los jugadores, ya que el pay to win puede estar por otro lado. Bien, si lo saben hacer bien, van a tener un gran evento. Si la embarran como hicieron con los otros anteriores, va a ser otra porquería. Vamos a ver qué trae. Bien, acá salen los hitos de progreso personal. Bien, esto habrá que ver esos hitos. Espero que sean alcanzables para todos los jugadores, para toda la comunidad en general. Y cuando se complete el proceso de construcción del muñeco de nieve en todo el servidor, o sea, es un evento de reino, todos los jugadores recibirán una recompensa especial. Al fin del evento se distribuirán muchas recompensas en función de la clasificación de puntos de festival. Imagino que esto va a depender de la contribución que hiciste como jugador. Por eso es lo que le digo, espero que no la embarre. Luego tenemos regalo de Noche Nevada. Acá te da regalo de la noche regalo del Festival de Nieve. O sea, tenés estas recompensas garantizadas y esta que podés conseguir. Esto prácticamente debe ser eso de que podés matar bárbaros y esas cosas. Cómo tener cestas de Festival de Nieve. Consigue una cesta del Festival de Nieve por cada tribu que derrotes. Hasta estos siguen con esta limitación. Vos, loco, le decimos que la saquen. Pay to win esta parte. No aprenden más. No aprenden más. Esta parte, todo el mundo, o sea, porque hay 20.000 comentarios de esto, o sea, sugerencias y los tipos siguen con esto. Parece que no les entra. Saquen este límite. Saquen el límite. Parece que no sé, que tienen problemas. O sea, tienen un problema en la cabeza estos locos. Recolecta 50.000, sí, de cualquier recurso hasta 50. Y después acá, sí, moneda imperial, le gasta la que quieras. O sea. Bueno, no sé, vamos a querer la lanza y esperar que esto sea la única parte horrenda y que el resto sea mejor. Que no traigan el típico evento que ya nos trajeron las otras oportunidades que fueron un asco. Ay, Dios mío, ¿por qué la tienen que embarrar a esta gente? Vos no saben. ¿Son desarrolladores de qué? ¿Vos nunca jugaron un juego de estrategia de celular, loco? ¿No se miraron por lo menos Rise of Kingdom como lo hace? Call of Dragon u otros juegos que hay en la vuelta. ¿No miran cómo hacen los eventos especiales, loco? Ya no sé cómo hablarle a esta gente. Porque miren que les puedo mostrar mensajes de Discord donde prácticamente les digo de todo. Les digo de todo porque ya no sé cómo hablarle. Y no soy el único, o sea. Tenés hasta moderadores del Discord oficial que les dicen las cosas y esta gente parece que no les importa un carajo, porque parece que les importa un carajo. Ojalá que me cierren la boca en varias partes del evento y que esté genial. Porque la verdad que lo que quiero es que el juego salga adelante, no quiero que el juego muera. Ya comenzó el Festival de Nieve, recolecta luces festivas mediante eventos como Explorador Niveo y Regalo de Noche Nevada. Hay que ver estos eventos. Usa luces festivas para decorar el árbol navideño en el evento de celebración de nieve. Únete al evento Reino Congelado para hacer el muñeco de nieve con jugadores de todo el servidor y ver quién contribuye más. Bien, esto como le digo, o sea, si tienen más posibilidades con el tema del pay to win por monedas imperiales y todo eso, gastando, comprando paquetes, no tiene mucho sentido, pero bueno. Esto hay que ver también, pero bueno, o sea,
no sé, con algunas cosas que vi, tiene pinta que en varios aspectos va a ser lo mismo de siempre. Los errores que cometieron en Halloween y en Acción de Gracias los siguen cometiendo. Y solo espero que hayan mejorado ciertos eventos y que tengamos un evento muy bueno para los free to play, para los pay to win en general, para la comunidad, para los jugadores. Porque, a ver, el pay to win, como me dicen algunos, vos sabés, o sea, uno en un comentario me puso, vos sabés que los desarrolladores tienen que tener ganancia. O sea, a ver, en este evento pueden obtener ganancias. Bien, yo tengo que comprar tiros para poder maxear a Tijuana o al héroe que quiera. Acá tengo que gastar para poder rankear en el gobernador más fuerte. No sé, en otros eventos que hay ahí en la vuelta también vas a tener que meter dinero para poder rankear, o sea, para poder ser competitivo, no sé, el tema de las aceleradores y otras cosas. O sea, el pay to win está por otros lados. Pero bueno, esperemos que en algunos temas la, no la embarro. Bien, acá el VIP, hay unos elementos para comprar. Martillitos. Equipos. Plano legendario. Pero vamos a ver qué hay. No sé si comprar planos legendarios. Vamos a ver. Esto para equipos. Estos martillos también podrían ser. Aunque los podés conseguir al desmantelar equipamiento. Que vi un comentario, un jugador desmantelando equipamiento legendario. No, muchachos. O sea, sí, acá por ejemplo tenés la posibilidad de forjas. Y no sé, vas a tener equipamiento menos raro. No sé, si vas a desmantelar que sea el épico o que sea en un principio este. Bien, si conseguís estos menos raros, estos desmantelalos y bueno, conseguí eso otro. Bien, acá tenemos estos. Yo que sé, acá hay otros más que podés tener. Y habría que ver. Pero bueno. Vamos a comprar. Vamos a ver el equipamiento. Aunque, a ver, en la tienda. Tesorería. Acá los tomos. Y acá no hay muchas cosas para comprar. Y bueno, no sé, acá. Elite. No sé para qué los Elite. En arena. Acá puedes comprar estas medallas. Pero todavía. Todavía falta. Y habría que ver. No, tengo que clasificar acá. Tesorería de la Alianza. Bueno, acá hay unas cosas que les mostré. Capaz hay un acelerador o algo de eso. En ejército militar no hay mucha cosa. O sea, acá. No hay demasiado para comprar acá. Objetos. Acá compras habilidades y eso, comunidades imperiales. Acá hay que pensarlo bien. Y los vamos viendo. Y acá en la parte de méritos. Tampoco ofrecen demasiado, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Bien. Y subir las. A medida que se puede subir las casas para obtener por acá la posibilidad de desbloquear esto. Bien que por ejemplo después interesa el asigna aldeanos a la galería de tiro para aumentar la capacidad de entrenamiento por vez. Puedes asignar más aldeanos. Bien, esto, pero tengo que tener 80. Tengo que tratar de llegar. Campamento maderero, alcanza el nivel 15. Tenés que cumplir estos requisitos. Esto también. Hay que irlo cumpliendo poco a poco para tener esas cosas. Son necesarias.
aldeanos. Asigna aldeanos al salón de guerra para aumentar el límite de botín diario. Este no tanto. Acá por ejemplo. Asigna aldeanos al establo para aumentar la capacidad de entrenamiento por vez. Puedes asignar más aldeanos a medida que el edificio sube de nivel. Esto hay que ver acá. Y bueno, acá ahí. Y acá, bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Acá tenemos uno con... Ya recibimos las ayudas. Y... cuarteles de piqueros. Ahí, entonces vamos a ver qué otro cuartel. Están 22. En 21. Este está en 30. No, no era eso. Este está en 22. Está en 21. Vamos a subirlo. Como me pide esto. Y ya esto me sirve para el gobernador más fuerte. Porque estamos en la etapa de crecer de poder. Que se hace... Bien, construye la ciudadela para aumentar el poder. Investigar tecnologías para aumentar el poder. Bien. Y entrenar unidades para aumentar el poder. Tenemos que hacer todo esto. Bien. Entonces acá lo que podés hacer para competir. Es decir, bueno, que soy yo, Mind de caballería en este caso. Tengo 300 y pico. Vengo acá. Y digo, bueno, voy a subir un poco de poder. O sea, hacer estas cosas tiene que ser en eventos especiales, ¿no? No en cualquier momento. Tenés que tratar de sacarle el mayor provecho. Están recolectando recursos y esas cosas. Acá se activó algo, no. Pase de batalla. Vamos reclamando todo eso, pero ya estamos al nivel máximo acá. Y ya no podemos reclamar nada. Esto está al nivel 80. Bien. Entrenar 60.000 unidades. A ver si subimos. Vamos en el puesto... Puesto 3 acá con 1.300.000. El de abajo 1.200.000. Acá estamos en el puesto 41 todavía. Tenemos 5. Y... hay que gastar mucho. Creo que en esta oportunidad me voy a quedar ahí tranquilo. Vamos a ver qué hacemos. Y acá tenemos... Sí, tengo que subir... Llegar a una buena cantidad. Bueno. Bien, y ahí más o menos el tema de la cuenta. Como les decía, agradecer a todos los jugadores de acá del servidor. Están activos ahora. O sea, me tendría que poner a mandar unidades ahí. Le queda poco para recolectar. También. Mañana tenemos evento también. Así que trataré de meter algún evento de eso. Lo que iba a hacer yo es mejorar casas. Y algo que voy a tratar de hacer es subir esto. O sea, dicen que podés conseguir en este de acá legendaria. Yo hasta ahora en varios lo tengo en nivel 10. Y creo que después el nivel 9 dijeron. Lo tengo en varios en el nivel 10 y no he podido conseguir nada de eso. Así que no sé. Vamos a explorar. Como le digo, agradecimiento al rey y a toda la alianza. Bien, tenemos para que lo vean Ale the Great y bueno, toda la alianza, todos los R4 que acá tenemos. Bien, la ataqué todos los R4 y al servidor en general, ¿no? Todos en general. El buen recibimiento que me dieron en el reino.
Las tecnologías al máximo prácticamente. Y bueno, acá darle a esto. Acá luego va a aparecer cuando se desbloquee el evento de las maravillas. Aparece... si no me equivoco, no, en esta tienda, creo que sí, en tienda también aparece la tienda de la Alianza de Maravilla. Y en la parte de tecnologías va a aparecer otra tecnología más que de las maravillas y van a poder construir el edificio y obtener habilidades. Bien, eso es importante. Y lo que es la participación en el evento de las maravillas también determina, o sea, le das puntos a las alianzas para clasificar en el hito de la temporada. Bien, todo eso tienen que tenerlo en cuenta. Vamos a subir las casas. Porque necesito población para desbloquear lo que les decía. Caballería. Las ventajas. Bonificaciones, lo que le digo, o sea, son importantes. Así que bueno. Como les digo, espero que les guste, que les agrade. Suscríbanse al canal, denle like. Hoy fue más genérico que otra cosa, mostrando un poco algunos temas. Y ya aprovecho y les muestro, por ejemplo, en el caso acá que tengo a Aníbal. Bien, su árbol de talento ya estaría armado. Armado la mayoría de árboles de talento. Y bueno, lo mismo con los otros, ¿no? Fíjense que están todos para glorioso, glorioso, glorioso. Algunos que están en menos nivel tienen desbloqueado la especialidad, pero no todos los árboles de talentos. Bien, fíjense que baja bastante. O sea, en el caso de esta otra, si nos fijamos, hay buena diferencia. Bien, ahora sí me despido, muchas gracias por todo, nos estamos viendo. Sé que es bastante largo el video, pero bueno, mostrando bastante el tema del servidor, el agradecimiento, el ranking. Agradecimiento a todo el servidor 83, a quien es el rey del reino prácticamente. Bien. A Ale y bueno, a todos los oficiales, todos los que me han recibido, me han dado mensaje. Y listo, bien. O sea, muchas gracias a todos. Y vamos a ver. Vamos a ir para ver quién es el rey, así lo ven. Ahí estamos en... Bien. Y acá más o menos van viendo. Los derechos del rey, oficiales de la ciudad imperial, historial de ocupación. Luego vamos a ver para mostrar el tema de las habilidades que salen 50.000 monedas imperiales. O sea, el rey va a tener que ser alguien que pueda tener grandes cantidades de monedas imperiales porque salen caras las habilidades y todo eso. Bien, que la gente lo pide, o sea, se habilitan y da importantes bonificaciones para todos los jugadores del reino. Salen bastante caras, así que un jugador free to play o pequeño gastador no creo que vaya a tener la posibilidad de activarlas. Bien, por más que quiera hacer al rey, si no tenés la capacidad de obtener una gran cantidad de monedas imperiales, no tiene mucho sentido. Bien, ahora sí me despido, muchas gracias por todo, hasta la próxima, que tengan un buen juego, nos estamos viendo muy pronto desde el servidor 83. Bien, 83, acá lo ven, Imperio, nos vemos pronto, hasta la próxima.